Existió una ciudad en América del Norte, más grande que Londres. Una ciudad con templos, plazas enormes y astronomía avanzada. Pero casi nadie conoce su nombre. Esa ciudad se llamó Cahokia. Y hoy vas a entender por qué la borraron. Cahokia estaba en lo que hoy es Illinois. Muy cerca de la moderna ciudad de San Luis, floreció alrededor del año 1050, convirtiéndose en el epicentro de una vasta cultura. Fue la ciudad más grande y compleja al norte de México, y aún así casi desapareció de la historia. Es un silencio que pesa, una ausencia que plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que algo tan monumental fuera olvidado? Para entender su magnitud, hay que visualizarla. No era una simple aldea, era una metrópolis planificada. Tenía más de 100 montículos de tierra, construidos a mano por miles de personas durante décadas. Algunos de estos montículos eran gigantescos, equivalentes a edificios modernos de 10 pisos, y dominaban el paisaje. El más importante de todos esos montículos se llama Monk's Mount. Su base es más grande que la de la Gran Pirámide de Giza. En su cima se alzaba un enorme edificio, quizás el Palacio del Líder o un templo principal, desde donde se gobernaba la ciudad. En su apogeo, entre los años 1050 y 1200, Cahokia tuvo entre 20.000 y 40.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en esa misma época, Londres era una ciudad mucho más pequeña y menos poblada. Los constructores de esta maravilla fueron los pueblos de la cultura del Mississippi. A menudo se les imagina como pequeñas tribus dispersas, pero la realidad era muy diferente. No eran grupos nómadas, eran una civilización sofisticada con una agricultura masiva, basada principalmente en el maíz, que les permitió sostener una población tan densa. Su sociedad estaba altamente organizada y jerarquizada, con líderes, sacerdotes, artesanos y agricultores. Tenían una planificación urbana increíble. Construyeron una empalizada defensiva de más de 3 kilómetros de largo alrededor del núcleo ceremonial. Incluso desarrollaron conocimientos astronómicos avanzados. Crearon una estructura conocida como Woodhenge, un círculo de grandes postes de madera alineados con los solsticios y equinoccios. Servía como un calendario solar preciso, vital para sus rituales y su agricultura. Entonces, ¿por qué una civilización tan avanzada fue borrada del relato histórico? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Durante siglos, cuando los colonos europeos y sus descendientes encontraron estos montículos, se negaron a creer que los nativos americanos pudieran haberlos construido. La idea de una civilización indígena compleja y poderosa no encajaba con la narrativa que necesitaban para justificar la expansión y el despojo. Así que inventaron explicaciones alternativas. Propusieron la existencia de una raza perdida, de antiguos creadores de montículos, vikingos, egipcios, incluso habitantes de la Atlántida. Cualquier teoría era más aceptable que darles el crédito a los pueblos originarios. De esta manera, la historia oficial les quitó el mérito. Se desvinculó a los nativos de su propio pasado monumental. Y con el tiempo, muchos de los montículos fueron destruidos para dar paso a la agricultura, las carreteras y las ciudades modernas. San Luis, por ejemplo, fue apodada la ciudad de los montículos, pero hoy casi todos han desaparecido bajo el asfalto. El misterio final de Cahokia es su colapso. Hacia el año 1350, la gran ciudad fue abandonada. Nadie sabe con certeza por qué. Las teorías son muchas y ninguna es completamente satisfactoria. Algunos arqueólogos apuntan al cambio climático, que pudo haber provocado sequías o inundaciones devastadoras. Otros sugieren el agotamiento del suelo y la deforestación, problemas ecológicos derivados de una población tan grande. También se barajan hipótesis de conflictos internos, guerras o la llegada de enfermedades que diezmaron a la población. Pero ninguna de estas teorías por sí sola explica por qué una ciudad tan poderosa y resiliente se vació por completo. El misterio de su abandono perdura, como un eco silencioso en el valle del Mississippi. Hoy, el sitio arqueológico de Cahokia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un lugar protegido y estudiado, y sin embargo, muy poca gente conoce su existencia. Su nombre no aparece con frecuencia en los libros de texto escolares. No es el protagonista de documentales masivos que lleguen a millones de personas. Su historia ha sido relegada a una nota a pie de página, a un interés de nicho. Es como si una ciudad que rivalizó con las grandes capitales del mundo antiguo nunca hubiera existido realmente. Este olvido no es casual, es el resultado de un silencio histórico deliberado. Cahokia demuestra sin lugar a dudas que existieron civilizaciones grandes y complejas en América del Norte, mucho antes de la llegada de los europeos, pero su historia no encaja con la narrativa tradicional que se ha contado durante siglos, una narrativa que minimizaba las culturas indígenas para justificar la conquista. Por eso fue ignorada. Por eso fue borrada. ¿Cuántas historias así siguen enterradas y esperando ser contadas? Esto es Historia Prohibida. Seguime para descubrir más.